Hola y bienvenidos nuevamente a tu canal Crianza con Revelación. Quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a esas personas que han estado pendientes de este canal, que nos han escrito y nos han dicho, nos han hecho saber cómo Dios los ha bendecido a través de las enseñanzas que aquí hemos estado compartiendo. Quiero recordarte que este canal tiene un propósito específico. Queremos aportar un granito de arena a esos padres de familia que están comprometidos con la formación de sus hijos. Quiero recordarte que necesitamos cumplir con ese mandato que está en la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos una consigna, tenemos un objetivo específico y es formar a nuestros hijos siempre bajo los principios y bajo la palabra de Dios. Porque esto es lo que va a garantizar de que tú tengas unos hijos en el futuro que sean grandes y poderosos en esta tierra. Dios le dio una promesa a Abraham que su descendencia sería poderosa en la tierra, pero había una condición, y es que Dios tenía que ser el Dios de esa descendencia, que ellos tenían que vivir conforme a la palabra de Dios. Y si tú quieres tener hijos que sean poderosos en esta tierra, que sean bendecidos, que sean exitosos, tenemos que procurar que la palabra de Dios haga parte de su forma de pensar y de su forma de sentir. Entonces, quédate con nosotros. Hoy vamos a trabajar un tema muy hermoso. Va dirigido a esos padres de familia que están siempre pendientes y están con esa preocupación de ser los proveedores en su casa. ¿Cómo así? A esos padres de familia que siempre procuran trabajar día a día arduamente para poder sostener de manera económica a sus hijos, para poder suplir todas sus necesidades. Entonces, de pronto, en estos momentos estás pasando por una situación difícil. De pronto, en estos momentos, no has podido cumplir con ese compromiso. No sé si de pronto has perdido tu empleo producto de la pandemia, han hecho recorte de personal en tu empresa. No sé si de pronto las cosas no van bien en tu negocio y, y de pronto esos ingresos económicos están dificultando que tú puedas cumplir con tu compromiso o con tu función de proveedor y poder suplir las necesidades básicas de sus hijos. Y eso se ha convertido en una carga sobre tus hombros y has estado de pronto preocupado, cargado y no has tenido de pronto paz en tus noches, pensando qué voy a hacer, cómo voy a poder sostener a mis hijos. Hoy Dios quiere darte una palabra especial para ti, padre de familia. Y tú, madre, cabeza de hogar que me estás escuchando, que también te ha tocado a ti suplir las necesidades de tus hijos. Hay una palabra de Dios para ti y va a ser una vitamina para tu alma. Va a fortalecer tu espíritu y te va a ayudar a enfrentar esa situación difícil y vas a salir victorioso. Así que prepárate, ojalá y puedas tomar papel y lápiz para que anotes cada uno de los puntos que vamos a trabajar en esta oportunidad. Así que disponte y saca el tiempo, deja a un lado lo que estás haciendo, de pronto ahí lo que tengas pendiente por hacer, déjalo a un lado y dedica este tiempito que vamos a trabajar este tema. Yo sé que Dios te va a hablar y tu vida va a ser diferente. Entonces, prepárate y quédate con nosotros. Bueno, continuamos. Hoy voy a hablar acerca de la fe. De pronto, ya hemos escuchado muchos mensajes, de pronto ya hemos leído acerca de la fe, sabemos e incluso de memoria la definición de fe, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ese pasaje lo sabemos de memoria. De pronto también hemos escuchado prédicas de muchos ministros de Dios acerca de la fe, pero hoy yo sé que con lo que vamos a trabajar, con esta palabrita tan pequeña que es la fe, Dios te va a transformar en esta oportunidad. Quiero hablarte de 3 niveles de fe, solo 3 niveles de fe. Entonces, a partir del análisis de esos 3 niveles, tú te vas a identificar cuál nivel de fe tienes y a cuál nivel de fe debes llegar. Entonces, vamos a empezar
si estás anotando, vamos a hablar del primer nivel de fe. El primer nivel de fe es aquella que se activa cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo así? Hay un pasaje bíblico que dice muy claro, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Quiere decir entonces de que hay una fe que es activada cuando Dios lanza una palabra hacia tu vida. Para que esto nos quede un poco más claro, te voy a hablar con un ejemplo. Vamos a analizar un poco la fe de Abraham. Esta fe de Abraham se aplica claramente a este principio de que a él se le activó gracias a una palabra que Dios le dio. Dios le dijo en Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela. Vamos a leerlo como para que de pronto no lo vayamos a parafrasear y podamos de pronto perder alguna palabra que Dios nos quiera decir en este pasaje bíblico. Entonces, busca tu Biblia, igual aquí vamos a proyectar el pasaje bíblico. Vamos a abrir en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ojo con ese verbo, mostraré. Verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, si analizamos este pasaje bíblico, todas estas promesas están en futuro. Y te bendeciré está en futuro. Y haré de ti una nación grande está en futuro. Serás de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, todo está en futuro. Él escuchó la voz de Dios. Quiero explicarte un poco acerca del contexto en el que vivía Abraham. Él vivía con sus padres en Ur de los Caldeos. Y es una tribu o de pronto un pueblo que tenían sus religiones, sus dioses, sus creencias. Abraham nació en esa tierra. Quiere decir entonces que fue criado con esos principios religiosos y culturales de esa tierra. Pero aún así, oyó la voz de un Dios que nunca antes había escuchado. Nadie había hablado de que existía un Dios diferente al que él adoraba en su tierra. Y aún así creyó, escuchó y se movió en fe, porque en el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. O sea, que él escuchó la voz de Dios, escuchó sus promesas y enseguida actuó basado en esa palabra que recibió de parte de Dios. Entonces, mira, Dios de pronto te ha dado promesas a tu vida. Te ha dicho, no sé, a través de tu pastor, a través de un profeta, a través de un hermano, a través de un evangelista o a través de la palabra cuando la has leído. Has recibido una palabra y debes activar enseguida la fe y moverte en pro de esas promesas que Dios te ha dado, así como lo hizo Abraham. Dios ya te prometió que te va a bendecir. Dios te está diciendo en esta oportunidad que hará de ti una nación grande. Quiere decir entonces que tus hijos serán de bendición, serán exitosos, serán poderosos en esta tierra. Esto es para el que está recibiendo ahora, debe creer lo que Dios está hablando. Y si ya Dios te está hablando, activa tu fe y empieza a mover y a enfrentar los problemas. Porque Abraham no fue bendecido al día siguiente. A él le tocó pasar por diferentes dificultades, procesos, hasta recibir finalmente esa promesa de parte de Dios. Entonces, hay muchos propósitos de Dios, hay muchas promesas en tu vida, pero muévete confiado en eso. Actúa, enfrenta los problemas, sal de tu casa y busca esa promesa de parte de Dios. Búscala en oración, toca puerta, muévete en fe, porque vas a recibir eso que Dios tanto te prometió. Ahora, les dije que íbamos a hablar de 3 niveles de fe. ¿Por qué empecé por este nivel de fe de Abraham? Quiero ir, como quien dice, de menor a mayor. Podría decirse de que este nivel de fe es el más poderoso, escuchar la palabra de Dios y moverse y creer y buscar la bendición.
Pero quiero decirte de que hay otros niveles de fe mayor que este. Aunque Abraham es conocido como el padre de la fe, yo podría decirte de que hay otros ejemplos en la palabra de personas que recibieron grandes milagros con un mayor nivel de fe. No te vayas de pronto a incomodar con lo que estoy diciendo. Déjame y te lo explico con la palabra de Dios. El segundo nivel de fe es aquella fe que no necesita recibir una palabra de Dios para activarse. Así como estás escuchando. No necesitas que alguien te profetice, no necesitas que alguien te ponga la mano, no necesitas ser ungido en aceite, que en la iglesia te profeticen, que el pastor te diga. No necesitas ni siquiera que el mismo Dios te dé una palabra, sino que tú mismo en tu corazón digas, voy a ser bendecido, voy a ser sano. O sea, que tú mismo te autoprofetices y tú mismo lances tu bendición y te muevas y la busques. Te lo voy a explicar con un ejemplo. La mujer del flujo de sangre. Busca ahí tu Biblia, igual como en el primer pasaje, vamos a proyectarlo aquí, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 9, verso 20. Mateo capítulo 9, verso 20. Quiero que analices algo. Y aquí lo dice muy clarito, una palabra clave que marca la diferencia en este milagro que esta mujer recibió. 9:20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Quién le lanzó la palabra a esta mujer? Aquí no dice de que Dios le habló en voz audible, vas a ser salva. No, ahí no dice que un profeta le dijo que vas a ser salva. No, ella dijo dentro de sí. Quiere decir entonces que la palabra nació de ella. Y dice en ese pasaje que esta mujer se movió así débil como estaba, 12 años con flujo de sangre. Y en su debilidad abrió paso y arrancó su milagro. Mire, fue tanta la fe de esta mujer que Jesús detuvo su camino y preguntó, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le decían, ¿cómo es posible que preguntes esto? Si hay una multitud que te agolpa, que está a tu alrededor, ¿cómo es posible que tú preguntes quién te ha tocado? Jesús dice, lo que pasa es que alguien arrancó poder de mí. Mire, esta mujer, ella misma se lanzó su palabra de sanidad y de bendición. Y tocó el borde de su manto. Mire, no solamente lanzó la palabra de qué iba a recibir, sino que también lanzó la palabra de cómo la iba a recibir. Ella dijo, si tocara el borde de su manto, o sea, la forma como iba a ser sana, ella misma también lo determinó. Entonces, tú mismo, tú que me escuchas, lanza la palabra de qué quieres recibir y cómo lo vas a recibir. Tú lo puedes hacer. Decreta, lanza palabras de bendición para tu vida y tu situación. ¿Qué quieres recibir y cómo lo vas a recibir? Y te puedo garantizar que a través de esa fe vas a arrancar poder de Dios. Pero tienes que lanzar la palabra. Ya deja de estar lanzando palabras de maldición en tu casa, de quejarte de tu situación. No, cambia las palabras y lanza lo que quieres recibir y cómo lo vas a lograr. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, primer nivel de fe, Abraham. Segundo nivel de fe, la mujer de flujo de sangre. Abraham recibió una palabra, la mujer de flujo de sangre no recibió una palabra, ella la lanzó. ¿Ok? Ahora, vamos al tercer nivel de fe. Un tercer nivel de fe que es mayor que estos dos que acabamos de analizar. Si es que es posible que haya un nivel mayor de fe, pero sí lo hay. En el pasaje en el que habla de la mujer sirofenisa,
No sé si de pronto has tenido la oportunidad de leer este pasaje hermoso. Una mujer se le acerca a Jesús pidiendo un milagro. Jesús le dice, no puedo hacerte el milagro, no puedo hacerlo. Esta mujer le pregunta, ¿por qué? Lo que pasa es que no está bien yo, que vine a esta tierra por los hijos de Israel, es decir, por los hijos de Dios, por los hijos que fueron del pacto de Abraham, yo vine a esta tierra para salvarlo a ellos. Entonces, las bendiciones que son para ellos, no está bien que yo se las dé a los que no son hijos de Dios. Entonces, no está bien que el pan de los hijos se les dé a los perrillos. Así con estas palabras le dice Jesús a esta mujer. No te puedo hacer el milagro porque no está bien que el pan de los hijos, es decir, la bendición de los hijos, se les dé a los perrillos, es decir, a los que no son del pueblo de Israel. Esta mujer lanzó una palabra que enseguida rompió e incluso el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Mire, esta mujer le dijo a Jesús, aún de la migaja que caen de la mesa, aún de esas migajas los perrillos pueden comer. Es decir, dame siquiera una migaja de tu bendición y responde a mi petición. Jesús sorprendido le dijo, mujer, ni en Israel he visto tanta fe. Recibe como me estás pidiendo. Mire, quiero que analices algo. De pronto tú oras por una petición, sea económica, de trabajo, sea de salud, lo que sea. Y quizás alguien, un familiar que sabe que estás orando por esto, te dice, yo no creo que Dios te responda, o yo no creo que de pronto vayas a recibir eso es muy difícil, es muy raro que suceda, y te desanimas. Y te lo dijo una persona del común. Ahora, ¿qué tal si te lo dice el mismo Dios? Que el mismo Dios te diga, no te puedo responder a tu petición, yo no te puedo bendecir. O sea, creo que nos desanima, o sea, el desánimo sería el doble, porque es el mismo Dios el que nos está diciendo que no. Pero esta mujer ni siquiera al mismo Dios le aceptó un no como respuesta y recibió la bendición. Ahora, que tú no puedas recibir tu bendición, o sea, proponte a pelear por tu milagro, proponte a pelear por esa provisión que necesitas, ese dinero que estás esperando, ese trabajo por el que estás peleando. O sea, pelea tu bendición, no te detengas, no te desanimes. Si recibiste una palabra de Dios, muévete en fe. Si no has recibido palabra de Dios, tú mismo decreta la palabra de Dios y la promesa en tu vida. Y si no tienes promesa o el mismo Dios te ha dicho que no, aún así, muévete en fe y pelea por tu milagro y tu bendición. Entonces, si de pronto la situación en tu casa, tus hijos, se ha vuelto no tanto una bendición, sino una carga, porque has estado preocupado porque no sabes cómo suplir las necesidades de tu hogar. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, muévete en fe. Activa tu fe y pelea por tu milagro. Es eso lo que hoy Dios quiere hablar a tu vida. Espero haya sido de bendición para ti, que te sientas fortalecido y que empieces a luchar por eso que tanto estás pidiendo. Muchas gracias por tu atención, gracias por dedicar este tiempo y espero que tu vida de ahora en adelante no sea la misma. Dios les bendiga y los esperamos en una próxima oportunidad.